clases presenciales y las clases virtuales tienen un común denominador. O hay una clase que sirva o una clase que no sirva, una clase eficaz o una clase donde se pierde el tiempo. Y esto ya no depende de la virtualidad y la presencialidad. Por tanto, cuando hablamos de virtualidad, también hablamos de presencialidad porque las bases pedagógicas, didácticas, filosóficas, científicas, son las mismas, ¿sí? Así que en ese sentido nos viene bien para ambos recursos. Cada vez que encuentren esta infografía, ¿sí? Ustedes por las dudas hagan clic en una llavecita que está arriba en el ángulo superior derecho que le muestra la interactividad. ¿Sí? Si ustedes hacen clic ahí, les va a avisar la infografía donde tienen más información. ¿Sí? En este caso es muy fácil porque les puse como un signo más en cada idea. Pero esta es una de las herramientas que sería interesantísimo trabajar con los alumnos por cuanto ustedes pueden directamente en una infografía explicarles la materia y el sentido de la materia. Es decir, bueno, yo acá puedo poner 4 unidades, 8 unidades y que el alumno en cada unidad ya tenga la bibliografía, las herramientas, la explicación, se puede agregar videos, etc. Por eso vamos a implementar esta manera de trabajo. Una infografía por cada módulo y una experiencia de módulo para que compartamos. Es la única, por decir, obligatoriedad, es estar de alguna manera presente con estas dos herramientas. ¿Sí? Dígame si hasta acá fui claro, si... o sea, hay mucha gente que me escribió y me dijo, mira, yo no puedo, los encuentros sincrónicos, los jueves no puedo. Bueno, hicimos un relevamiento acerca de distintos horarios posibles. Hoy los estuve viendo y la verdad que son muy disímiles, pero vamos a ver, pensábamos con Laura poner dos posibilidades más la posibilidad individual, ¿no? Así que, bueno, vamos a analizar bien ese tema. Pero me preguntaban, yo por ahí no voy a poder estar en los encuentros sincrónicos, no importa, porque ustedes ahí van a tener colgada la infografía para entrar solo, porque supuestamente esto es para entrar solo. O sea, uno le explica, pero yo también se lo puedo dar a mis alumnos, y mis alumnos aprender a manejar esta herramienta y saber que detrás de cada parte hay una interacción, una interactividad. ¿Sí? Bien. Vamos entonces ahora a lo que sería directamente meternos en el módulo 1. Ya no vamos a hablar de objetivos y todo eso porque ya tienen claro para qué estamos. Lo que sí, vamos a tratar de ver este tema de la virtualidad y la presencialidad y se me ocurrió este título, virtualidad versus presencialidad, porque últimamente se discutía mucho acerca de esto, ¿no? Y la verdad es que yo no encontraba mucho la vuelta digamos, a esta discusión si estoy a favor de uno, a favor de otro. ¿Sí? Vamos a ver de dónde viene esto, ¿no? Porque esto tiene, digamos, algunas causas que son recurrentes y es bueno que nosotros en este espacio las podamos por lo menos charlar, ¿no? Fíjense, hagan clic si quieren arriba, así leen mucho mejor que la pantalla compartida. La configuración original de la escuela en el siglo XX obviamente solo contemplaba la presencialidad. Este formato aún resiste en la actualidad, incluso dentro de la arquitectura organizativa. O sea, las escuelas están armadas y las universidades para la presencialidad en principio. En esto no tenemos duda, ¿sí? Durante más de un siglo el docente se constituyó en única fuente de conocimiento. Por tanto, había que estar presente. El que estaba presente tomaba apuntes y el que no estaba presente tenía que dar vueltas por lo que se podía. A principios del siglo supongo que eran bibliotecas, muchas de ellas muy lejanas, no había medios masivos de comunicación. A medida que va avanzando el siglo XX vamos encontrando, ¿sí?, que aparecen manuales didácticos, medios masivos, y ya
ese monopolio de la información que obligaba a la presencialidad, tanto del docente como del alumno, ¿sí? Va cambiando. Incluso ya a principios del siglo XXI ya estamos hablando de que gran parte de esa información que se volcaba necesariamente en el aula de persona a persona, también se puede volcar virtualmente, ¿no? Entonces, claro, junto con esta realidad, ¿sí? Que es la configuración de la escuela, que nosotros nos guste o no, es la que nos formó a nosotros, y por supuesto sale esto, psicológicamente no lo podemos manejar. Nosotros damos clase de alguna manera como la recibimos, ¿no? Esto es un legado que se va pasando de generación en generación, y a veces las resistencias también se van pasando de generación en generación. Pero claro, también hay otro aspecto que es el científico. Cuando se creó la escuela y durante casi todo el siglo XX se sostuvo una teoría acerca de cómo aprendía el ser humano, que hoy vemos que estaba equivocada, o por lo menos incompleta. Los aprendizajes se transmiten. Esa era digamos, un poco la síntesis de lo que se creía. ¿Sí? A través del cambio de conductas visibles, nosotros podíamos mensurar esos cambios, hacer un corte y decir, bueno, se aprendió tanto. En realidad esto estaba muy ligado a un modelo didáctico donde predominaba la memoria a corto plazo, la exposición, toma de apuntes y evaluaciones más que nada memorísticas. Esto también fue un problema. Además de la necesaria presencialidad, también había una convicción científica que era totalmente incompleta y distinta a la que se tiene hoy acerca del aprendizaje. La concepción del cerebro humano durante el siglo anterior se parecía mucho a una caja ilimitada en la que se vertían conocimientos. La cantidad de horas cátedra sumada a la obligatoriedad, presencialidad, la obligatoria presencialidad de ambos, ¿no? Del docente y del alumno, definía por sí sola la calidad de la educación. Uno de los resultados que aún perdura es este estilo de planificación contenidista. Y en esto sí, quiero parar porque esto nos afecta a todos. En realidad, esta concepción de escuela y esta concepción de aprendizaje hace que cuando yo me sienta a planificar, pienso en una materia con contenidos donde yo tengo que ver de la unidad 1 a la 14 cómo hago para meter todo eso en 88 clases, vamos a poner, ¿no? Un ejemplo. Como si esa fuera la tarea más importante. Bueno, nosotros hemos recibido ese legado donde entendemos, básicamente, lo primero es el contenido, ¿sí? Hay otras maneras, hay planificaciones objetivistas que se basan solamente en objetivos y desplazan bastante los contenidos, cosa que tampoco estamos del todo de acuerdo. Hubo modas, sobre todo a finales del siglo pasado, con respecto a no poner notas y evaluar objetivos. Los boletines de los chicos iban cambiando de un año a otro y nadie entendía absolutamente nada, no sé si recuerdan. Hoy en día, digamos, hay algo que superó el tema de la planificación por contenidos o solamente por objetivos, que es la planificación por competencias, ¿sí? ¿Qué es lo que mi alumno debe lograr? ¿Qué es lo que debe construir? ¿Sí? Y donde no se desplaza para nada el concepto, el contenido es fundamental, pero además de preguntarnos qué sabe nuestro alumno, nos tenemos que preguntar qué sabe hacer nuestro alumno a partir de haber cursado la materia, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros le brindamos como experiencia de aprendizaje para que el alumno sea competente en tal y tal cosa de acuerdo a nuestra planificación? Entonces, ¿yo qué tengo para decirles primero y antes que nada? Antes de discutir presencialidad y virtualidad, tenemos que tener bien claro esto. La concepción de aprendizaje cambió porque la neurociencia ha explicado de otra manera, ¿sí?, cómo un alumno aprende, y no es a través de la transmisión. Yo no puedo transmitir aprendizajes a mis alumnos. Yo poder transmitir información, ¿sí?
sin lugar a duda, pero el aprendizaje es una construcción que depende de la experiencia de cada uno. Y esa experiencia es la que nosotros tenemos que diseñar, tanto en la virtualidad como en la presencialidad. Entonces, en esto, estas dos modalidades se unen en un mismo enfoque. Tenemos que diseñar las mejores experiencias de aprendizaje para nuestros alumnos, ya sea en la virtualidad o ya sea en la presencialidad. Y esa es nuestra principal tarea. Y ustedes dirán, ¿qué quedó del profesor que daba clase y que daba tema por tema? Bueno, podríamos decir que ese concepto es fundamental para el desarrollo de la competencia, pero probablemente no tenga que estar toda la clase presencial dando esa información, porque esa información podría brindarla yo previamente, ¿sí? A través de la plataforma o a través de un pendrive. Bueno, de eso se trata. Todo es válido, todo sirve, pero hay cosas que se ajustan mucho mejor a la virtualidad y hay experiencias que uno tiene que esperar la presencialidad porque eso es fundamental. Si el alumno no está presente, esa experiencia no se genera. Y esto tiene que ver, además de con el trabajo en equipo, con el establecimiento de vínculos, etc. Yo tengo que maximizar los minutos de clase que tengo a mi alumno presente, primero porque en otros momentos también lo tengo, pero lo tengo virtualmente, o sea, lo tengo los 7 días de la semana en mi hora, más los otros 6 días a través de la plataforma donde le puedo agregar información, etcétera. ¿Sí? Entonces, tengo que maximizar esa presencialidad, ¿sí? Sabiendo que esos minutos son valiosos, aún sin saber si la variable delta dentro de 4 semanas haga que de nuevo mi alumno vuelva a la virtualidad. Y bueno, estos escenarios son tan móviles en este momento y en el mundo está sucediendo. Países que eran ejemplos, que volvieron a las clases, ya tuvieron que retrotraerse. Bueno, no sabemos qué puede pasar y ante esto tenemos que tener todas las herramientas y todos los recursos, bueno, por lo menos los que estén a nuestro alcance, a disposición de nuestras clases y de nuestros alumnos. Entonces, las causas del planteo recurrente, virtualidad, presencialidad, sí, tienen que ver con una historia, o sea, la historia de la escuela, de la creación de las instituciones, la obligatoriedad de la presencialidad, al ser el docente única fuente durante décadas y décadas y décadas. ¿Sí? Eso se está revisando, evidentemente, y la pandemia ayudó bastante a revisar ese tipo de planteo. ¿Sí? Si ustedes van a dice presencialidad más virtualidad, fíjense la diferencia, ¿no? De virtualidad versus presencialidad a virtualidad más presencialidad, ¿no? O sea, la falsa dicotomía entre presencialidad y virtualidad ha generado discusiones que rozan lo absurdo. O sea, hace más de 20 años se implementa en las universidades más prestigiosas del mundo, y yo les voy a contar una experiencia personal que me llegó muchísimo, para demostrar que esto no tiene que ver con la pandemia, esto tiene que ver con una elección. Las mejores universidades del mundo han elegido la bimodalidad, ¿sí? Mucho antes de la pandemia. Por lo menos, yo no quiero exagerarles, pero que a mí me conste 14, 15 años por lo menos. ¿Sí? La virtualidad no es explicable solamente con la ausencia de la presencialidad. O sea, esto no es una compensación. O sea, vamos a tratar de, cada vez que hablamos de modalidad, no decir, bueno, esto es un defecto porque el alumno no puede estar en la clase, entonces, bueno, vamos a ver cómo nos rebuscamos para... No, la bimodalidad es una elección, no se concibe calidad en educación sin ambos recursos bien combinados, y la virtualidad no es explicable por algo que ha ocurrido o por una ausencia de alumnos. ¿Sí? Cuando el alumno está,
se maximizan ciertas actividades y cuando no está o está virtualmente, se tiene que maximizar otro tipo de actividades, ¿sí? Y ninguno se explica por la pérdida del otro, ¿no? Esto también es muy importante, fíjense en rojo, complementarios y combinatorios. Los dos recursos son complementarios, pero también son combinatorios. Sirven los dos, ¿sí? Ventajas, para mí algunas claras. Por ejemplo, fíjense, puede optimizar la comunicación entre docente y alumno, especialmente frente a la aparición de dudas, preguntas, explicaciones adicionales o situaciones de enseñanza. O sea, yo doy mi clase presencial, pero el alumno puede ser comunicado los 7 días de la semana y sobre todo ante cualquier duda, no es necesario que le espere una semana para evacuar dudas. O sea, las dudas se pueden evacuar en la virtualidad tranquilamente, que es generalmente cuando aparecen los trabajos o la necesidad de estudio, etcétera, y empiezan a aparecer los problemas. Bueno, en ese caso, nosotros a los alumnos no lo tenemos 40 minutos o 80, sino que lo tenemos toda la semana, ¿sí? Si favorece la continuidad pedagógica, y sí, antiinterrupciones ya hemos visto. Antiinterrupciones incluso ante ausencias de docentes o de alumnos. O sea, un alumno hoy ausente pero que puede dar clase, que no se puede movilizar pero puede dar clase, no necesita interrumpir sus clases, sino que se puede hacer de manera virtual. O sea que acá vemos otra ventaja que es importante. Después la presencia de plataformas o aulas virtuales permite variedad, ¿no? La variedad de recursos. Hay muchas cosas que yo no puedo hacer en clase, y ustedes saben muy bien, no solamente, bueno, en la SUB es modelo en un montón de cosas que tenemos, pero si ustedes van a cualquier escuela o a varias universidades, ustedes van a ver que muchas cosas que ustedes quieren hacer no se pueden hacer. Y por ahí se pueden hacer en la virtualidad, ¿sí? Entonces, acá es priorizar qué es lo que puedo hacer en la presencialidad bueno, y cuáles son los recursos que no manejo. Puede ser hasta la conectividad o que no tenga la tecnología necesaria en un lugar. Bueno, esto es muy común que suceda. Por tanto, aquello que yo no pude hacer en un aula, por ejemplo, ver 2 minutos de un documental, bueno, puede ser que lo vean en casa. Y esto es igualmente es algo que es importante y no le quita nada a nadie, y extiende, por eso le digo, extiende el tiempo de clase incluso, ¿no? Por sobre la carga presencial. Yo les decía, tengo 3 horas de clase, pero además tengo plataforma, tengo más horas de clase. No puedo decir no llego, no llego. No, lo que no llegué a hacer en clase, bueno, se puede hacer en otro momento. O el alumno lo puede hacer en otro momento, mirando solamente la plataforma y lo que nosotros le proponemos. Así que bueno, me pareció bueno hacer esta reflexión, ¿no? Todos juntos para estar convencidos de que esto no es un problema, sino que juega a favor. Yo les decía, tuve digamos, una experiencia personal que a mí, la verdad, me cambió la cabeza, que fue en el 2000, entre 2006 y 2007, cursé un posgrado, un magíster en Santiago de Chile, donde nos hacían ir un fin de semana por razones económicas, por supuesto, viernes y sábado todo el día, ¿no? Se hacía pero bueno, era el momento presencial, y después el resto del mes era trabajo tutorial, básicamente, ¿no? Y, y ahí aprendí realmente lo que era optimizar los tiempos. Cuando, claro, venía mucha gente de Colombia, de Sudamérica, yo viajaba 2 horas nada más de Buenos Aires, pero claro, uno iba a la clase y dice, bueno, a ver, ¿qué me vas a proponer? Me hiciste venir hasta acá, ¿sí? Espero que esté bueno lo que me vas a plantear, porque si es lo mismo que me planteas en una, qué sé yo, en la plataforma, explicando un PowerPoint, ¿qué sentido tendría?
Y ahí fue cuando aprendí, digamos, realmente la importancia de la presencialidad, ¿no? Ahí se generaban experiencias que después no se podían generar de otra manera, incluso trabajos de campo que no se podían hacer de otra manera que no fuera presencialmente. Mientras que virtualmente estábamos casi todo el mes preparándonos de alguna manera para esa clase, incluso los PowerPoint o las exposiciones que nos iban a dar, que también había y muchas, nos la daban una semana antes para que nosotros intercalemos diapositivas. Ustedes fíjense qué raro, ¿no? Pero esto estoy hablando del 2006. La persona que iba a dar la exposición ya publicaba la exposición de PowerPoint y decía, intercalen entre las diapositivas alguna de ustedes donde aparezca que señalan algo importante o que alguna que tenga preguntas o dudas o algo que ustedes intercalen libremente. Cuando llegaba el momento de la clase, el profesor explicaba, pero en algún momento dado, bueno, alguien intercaló entre las 6 y las 7 algo, y ahí levantaban la mano y mostraban, muchas veces eran preguntas, ¿no? Sobre las diapositivas anteriores. Bueno, eso ya no era una clase expositiva, ¿sí? La experiencia de aprendizaje era previa en la virtualidad y la presencialidad se reafirmaba con la participación del alumno que intercalaba las diapositivas al expositor. Bueno, yo con esto lo quiero decir que a mí me cambió la cabeza eso. Yo a partir de ahí empecé a entender que las dos cosas estaban bien, ¿sí? Y desde el 2015, la verdad que la escuela superior hizo un esfuerzo enorme para poder hablar el mismo idioma a través de tener todos un sitio en la plataforma, más allá que demos clase, porque la plataforma lo que sirve más que nada es para organizar. Yo pongo lo esencial es la planificación, tanto en la presencialidad como en la virtualidad. La planificación precede y preside. Siempre acuérdense de esto, ¿no? Son dos palabras que siempre me dejaron, esto, digamos, un chileno llamado Carlos Matus, que es capo en lo que es gestión y planificación, es la frase que lo hizo más famoso, ¿no? La planificación precede y preside todas nuestras actividades y las propuestas que le hacemos a los alumnos. Si esto no es así, estamos o improvisando o dando temas a medida que los vamos recordando. Claro, pero sabemos que eso muchas veces no genera ni la calidad ni la intensidad del trabajo intelectual, ¿sí? Que se requiere para que se constituya en una experiencia que pase de la memoria inmediata a la memoria a largo plazo. Por tanto, generalmente todas esas cosas se olvidan, o gran parte de lo que dice un profesor lo olvidamos. Esto nos ha pasado en secundario, donde, qué sé yo, sabemos que aprendimos trigonometría, lo aprobamos, pero hoy yo no podría decir dos palabras de nada de eso, pero me lo olvidé, pero lo aprobé. ¿Qué pasó? Bueno, quedó en la memoria a corto plazo. ¿Qué pasó? Mi profesor no generó una experiencia modificatoria en mi cerebro, por tanto, solamente aprobé. Y esto es lo último que queremos nosotros con los chicos. Es decir, aprobaron, pero a los 2 días se olvidaron todo. Yo creo que es la gran frustración del docente consciente, Sí. ¿no? Es decir, está bien, se sacó un 7, pero habrá aprendido, y yo cómo sé, y si se olvida todo, bueno, por eso la planificación es fundamental, especialmente la planificación en competencias, ¿sí? Saber que yo puedo generar una competencia y trato de evaluarla generando, aunque sea escenarios artificiales, pero decir, bueno, a ver, no te vayas del aula sin que probemos a ver si esto funciona, a ver si realmente sos competente en esto. Cuando te guía la competencia en la planificación, no falla ni la virtualidad ni la presencialidad, porque los dos recursos necesitamos generar competencias. Algunas solamente se generan en lo presencial con experiencias muy puntuales, pero hay otras que tienen que ver con lo conceptual y que muchas veces es preferible
es preferible que se ocupe tiempo en la virtualidad y no de tiempo de clase. Bien, este es el planteo que en realidad yo quería compartir con ustedes y por supuesto ahora escucharlos, a ver si en algo están de acuerdo, en algo están en desacuerdo, o lo que ustedes sientan acerca de esto que cada uno lo vive en carne propia, ¿no? Lo de la bimodalidad o la virtualidad. No se animan, no vean que están como los chicos, ¿eh? No me hagan eso, por favor, ustedes. Buenas tardes. Alejandra, sí. Mucho gusto, miren, yo soy el prefecto principal Ocampo. Ocampo, ¿cómo le va? Bien, usted. Ahí estaba viendo que es algo parecido como querer comprobar conocimiento, ¿no? Porque, digamos, es un punto de vista también de la educación con respecto a una persona que por eso se le toma examen y de alguna forma quiere llevar registro. Pues si a esa misma persona le tomamos un examen, digamos, de algo que hizo hace 2 o 3 años, capaz no tenga el mismo rendimiento o el mismo conocimiento que tenía en su momento. Algo parecido podríamos decir con respecto a esta modalidad de enseñanza, ¿no? Porque si vamos al punto de vista, tratamos de, como usted expresó, ¿no? Tratamos de comprobar o de transmitir enseñanza y temas sobre cuestiones, de varias cuestiones, que esto implica innovar o continuamente ir evolucionando a algo que sigue creciendo y a veces no tiene un fin ni tampoco un horizonte que finalice, ¿no? Algo que me ayuda mucho en lo que usted dice, antes que ahora Alejandra levantó la mano, ahora vamos con Alejandra, algo que usted ayuda mucho al traerlo a la clase es esto de qué pasa si yo aprendí algo y en 2 o 3 años me lo olvido. ¿Qué quiere decir? ¿Fue malo el profesor? No, técnicamente hoy todo aquello que olvidamos no lo aprendimos, pero no lo aprendimos porque no llegó a modificarse el cerebro de tal manera en que ese espacio de almacenamiento fundamental para la memoria a largo plazo no se ha formado. Y a veces es por falta de experiencias o falta de emociones o alguna falencia en cuanto a la práctica. Usted sabe que si uno practica mucho, repite muchas veces un movimiento, difícilmente se lo vaya a olvidar. Siempre ponemos el mismo ejemplo. Usted aprendió a andar en bicicleta a los 10 años, estuvo 5 años sin andar, nadie le va a tomar un examen previo. Usted se sube a la bicicleta y ya la maneja. ¿Pero por qué? Porque su cerebro ya se modificó. Y hoy el aprendizaje está muy ligado a las experiencias modificatorias del cerebro. Solo recordamos aquello que nos modificó. Por eso les digo, a veces es por una cuestión de experiencia didáctica, pero puede ser por algo que nos haya emocionado, o algo que nos haya sorprendido, o algo que tenga que ver con la curiosidad. Siempre recuerden el famoso ejemplo de las Torres Gemelas, ¿no? ¿Qué estaba haciendo usted el 11 de septiembre? ¿Por qué lo recuerda? Porque usted vivió una experiencia que le modificó el cerebro. ¿Y qué se acuerda? Se acuerda todo lo que sea en el día, con quién estuvo en ese momento, qué estaba tomando, cómo estaba. Mucha gente se acuerda hasta cómo estaba vestida, qué dijo cada uno de los integrantes de la familia cuando vio el segundo avión estrellado. ¿Sí? Fue tan impresionante que el cerebro se modificó. Y usted se acuerda ese día, pero no se acuerda el 12 de septiembre, ni el 10, solamente se acuerda el 11. Yo estaba haciendo memoria del nacimiento de mis hijos. Yo me acuerdo de cada uno, me estaba haciendo memoria de mi último hijo, ¿no? Que ahora tiene 14 años y nació el 3 de septiembre. Yo me acuerdo ese 3 de septiembre del 2007, me acuerdo absolutamente todo desde que me levanté. Eh, el trayecto hasta
la clínica, con quién me encontré en el camino, cuánto tiempo tuve que esperar. Tengo hasta las sensaciones, ¿no? Porque pues fue tan fuerte y fue, claro, intervino la emoción. ¿Y qué pasó? Sucedió algo que generalmente sucede cuando uno recuerda. Tiene que ver con un proceso neuroquímico, ¿sí? Donde intervienen incluso hormonas y proteínas acerca de la formación de la memoria a largo plazo, que es fundamental. O sea, toda vez que nosotros generemos una experiencia en nuestro alumno modificatoria, ¿sí? O que le hagamos practicar muchas veces algo, que tenga sentido, algo que él está escuchando y hizo una construcción propia, bueno, aumentan las chances en que esas formaciones neuronales alberguen este tipo de recuerdos, que son los que busca el docente, los de largo plazo, o sea, que mi alumno aprenda a hacer algo pero no se olvide más. ¿De qué me vale que me lo muestre en el examen y después, o en las clases, y después va y falla en lo profesional o en la parte laboral? O sea, este es el planteo que nosotros necesitamos llevar a los dos recursos, tanto a la virtualidad como a la presencialidad. ¿Soy capaz de diseñar actividades para que mis alumnos hagan conmigo o durante la semana, ¿sí? Que sea formadora de estas competencias? Yo después voy a poder verificar que mi alumno es competente, o sea, que no solamente sabe hacer, sino que sabe el concepto por el cual lo hizo. ¿De qué le sirve saber hacer, digamos, si no tiene el concepto? ¿Y de qué le sirve el concepto si no sabe hacer? O sea, es muy importante planificar competencias para poder entender esto. Por eso, bueno, ahora va a hablar la profe de inglés en su día, y además que ella es una de las que a través del inglés no le queda otra más que este planteo, ¿no? Bueno, no, yo lo que encuentro más desafiante en esta época es que, bueno, estamos constantemente cambiando y readaptando y recalculando. Entonces, bueno, uno conoce a los alumnos lo mejor que pudo, trató de generar cierto vínculo, sabe lo que ellos deberían hacer o estar capacitados, sus competencias, pero es justamente eso, cómo adaptamos y readaptamos una y otra vez los contenidos con las actividades, que si lo vamos a hacer presencial o vamos a hacerlo virtual. Por eso las herramientas son importantes. A veces no hay tiempo para todo y uno va sobre la marcha, pero creo que después de ya casi 2 años de grandes idas y venidas, eh, creo que es bueno tomarlo con calma bueno, y de que hay que ir sobre la marcha y probando continuamente, que uno puede planificar, pero que incluso a veces lo que planificó para un año, después lo tiene, o para un mes, después lo tiene que recalcular, y bueno, habrá que seguir para adelante, digamos, pero eso es lo que yo encuentro más desafiante, ¿no? Que el escenario cambia todo el tiempo y están los obstáculos de siempre, nuevos obstáculos, y como que se hace un poco difícil cuando uno tiene y trabaja en diferentes lugares y cada lugar tiene su modalidad, pero bueno, es lo que tenemos y hay que seguir, ¿no? Pero para mí, o sea, yo tengo claro la planificación que preside, que todo eso, pero en el día a día a veces se hace muy complicado porque no sabes cómo vas a tener esa clase, ¿no? Porque pueden surgir cosas y no sabes si va a ser virtual o presencial, y después es un grupo y después es la mitad y después entonces Claro. es complejo, pero bueno, es así, ¿no? Es No es una complejo, queja, pero para pero mí es el desafío, nos mantiene alertas todo el tiempo. sí, no, además te prometo, Inés, perdón, Alejandra, que en este caso, eh, este curso, este espacio tiene que ver en cómo organizarnos como para a veces trabajar una vez y que ese trabajo quede hecho, y de un cuatrimestre a otro poder repetir gran parte de las actividades, o de un año a otro. Esto es un trabajo, sobre todo cuando uno trabaja en la plataforma, que parece mucha inversión al principio, y lo es realmente, lo es. Pero si uno está preparado y dice, bueno, yo voy a armar esto para que mi alumno identifique qué es lo que buscamos en la materia.
donde esté lo más importante, por qué está dividido en unidades, en cuáles son las... O sea, como que esté el esqueleto ahí, después ya no nos va a afectar los cambios de modalidad, sino que vamos a poder seguir una planificación que yo ya en esto recomiendo. Sí, tenemos todavía una planificación en papel, pero planifiquen la materia en la plataforma y denle acceso a los alumnos. Recuerden que es algo muy distinto a lo que nos pasó a nosotros. A nosotros, nuestros profesores no nos decían, mañana vamos a ver tal cosa. O sea, nos daban clases directamente, nos daban tema y tema y tema y tema, ¿sí? Y en realidad los que sabían dónde iban eran ellos, pero nosotros no. Imagínense en un barco, que ustedes van en un barco, pues ustedes saben que ustedes no lo conducen el barco, pero a mí decime a dónde me llevas, por lo menos. ¿Por qué? Porque bueno, porque la otra persona, si sabe a dónde va, suma su energía también a él. No solamente la energía del profesor, que sí sabe a dónde va, ¿sí? Pero no cuenta con la claridad del alumno. Por eso, tener la materia en una plataforma significa que, más allá de la virtualidad o la presencialidad, yo le comparto al otro hacia dónde vamos, ¿sí? Y lo que no te pueda dar, mira, está acá. Y lo que no te pueda charlar, mira, lo tenés acá. Y si no logré en la clase, o justo me cortaron las clases y volvimos a la virtualidad, esto que no te puedo explicar, mira, está en este tutorial. Anda con confianza ahí, que ahí lo vas a encontrar. Y hay tutoriales que ya están hechos, hay un montón. Y hay otros que los podemos hacer nosotros solamente contando con una camarita, ¿sí? Entonces, en este sentido, creo que tenemos que estar bien de acuerdo que esto sí es una inversión de tiempo, pero es una inversión de tiempo que después vuelve al docente cuando ese esqueleto está funcionando bien. Solamente hago digamos, veo los detalles, agrego algo, pongo algo, de acuerdo a la experiencia, esto no lo entendieron, pero el esqueleto, que es lo que más lleva de una materia, eso ya está hecho, y eso realmente es un alivio para los docentes que lo han ensayado y ya les quedó en su plataforma un trabajo modelo de su materia. Descansan mucho, sobre todo en clase a clase, no tienen que estar pensando todo, sino tienen que pensar una partecita, ¿sí? Cómo acomodar determinadas cosas, lo demás ya lo tiene hecho. Y eso está bueno, no es que se copia. O sea, la planificación clase por clase en una plataforma es fundamental, es costosa, pero una vez que está hecha, es realmente una herramienta impresionante de ahorro de tiempo para el docente. Esto yo lo he comprobado, les puedo asegurar que es así. Sí, Silvia, estás Sí, anotada. sí. Yo pienso que lo que dijiste, Gerardo, es Juan, verdad. ¿no? Perdón, Juan, estás Bien. anotado. Sí, sí, sí. Juan estaba primero. Juan está Ah. primero, dale, vamos. Juan, ¿sos vos el que estás ahí? Sí. Ahí está, perdón que justo se me estaba quedando sin batería, tuve que poner el cargador. No, dos cositas nomás quería comentar. Respecto a virtualidad y presencialidad, para mí siempre lo viví como la virtualidad, hay que ser un buen director de cine. Es decir, uno tiene que armar un montón de cosas en función de que el público, que en este caso son los alumnos, lo puedan entender, sea una película interesante y entendible. Y la presencialidad para mí es el teatro. Uno tiene el esquema, tiene el libreto, pero tiene a la gente con la que interactúa y a la cual uno está viendo en ese momento y tiene ese backup, ese retorno de información permanente. Uno ve las caras, ve si entiende, si no entiende, si está distraído, si le preocupa algo, cosa que en el cine ellos están viendo la película. Ese, bueno, es un punto de vista mío, no sé si se comparte. Y el segundo, que es un tema menor, pero ya que salió el ejemplo de la bicicleta, cuando uno aprende actividades motoras, se guardan en otra parte del cerebro, no en hipocampo. Entonces, por eso no se olvidan. Y sí, lo que va a hipocampo, si no tiene refuerzos permanentes y constantes,
tiende a olvidarse en el tiempo, que es lo que ocurre muchas veces cuando se estudia de memoria y puede estar horas solamente ahí la proteína dando vuelta hasta que desaparecen la primera vez que van al baño. Bueno, eso era nada más. Bien, Silvia. Bueno, nuestra materia, al ser una materia como el idioma, que quizás sea distinta de otras materias que necesiten, digamos, tocar por ahí las cosas, y entonces eso hace que sea, o estar con las distintas partes y poderlas ensamblar. Yo me imagino hacer desde una soldadura o reparar una parte de los motores, que creo que eso, la virtualidad, para esas cosas la virtualidad, no sé cómo hicieron los profesores. También me pregunto cómo habrán hecho con matemática para todos los símbolos. Supongo que, bueno, si fuese profesora de matemática habría aprendido cómo hacerlo, que me parece que eso es difícil. Pero para mí la pandemia nos ayudó muchísimo a descubrir nuevas herramientas para poder enseñar. De golpe nos encontramos con que no teníamos el pizarrón, no teníamos los marcadores, el alumno lo teníamos a través de una pantalla que a veces lo veíamos, a veces no, lo que dificultaba el vínculo con el alumno, que creo que eso es lo que la virtualidad sí, digamos, nos aleja en cierta forma, pero nos ayudó a descubrir un montón de herramientas que ahora traen otro desafío muy grande, o por lo menos en mi caso. Yo me acostumbré mucho a que mis clases sean más interactivas, un rato un video, un rato un juego interactivo, otro rato un roleplay, otro rato una explicación, todos esos distintos momentos dentro de una clase. Entonces ahora el desafío grande es que quiero contar en la escuela con los elementos, a esto me refiero la computadora e internet, para poder llevar adelante esto, porque no es lo mismo que yo les muestre un video y sigo con una explicación y quizás después vamos y vemos otra cosa, o surge una duda en el aula y entonces podemos ir y buscarlo y verlo, que explicarlo simplemente. Es como que hemos aprendido a usar otras herramientas y ahora volver a la presencialidad como estábamos volviendo, queremos estas herramientas que hemos incorporado poderlas seguir utilizando. Claro, además pensar que la presencialidad a la cual estamos volviendo no quita que sigamos en la virtualidad para, digamos, favorecer el proceso. O sea, sobre todo cuando uno tiene que dar mucha información que antes la daba solamente en la clase presencial y ahora sabe que durante la semana, aunque el alumno curse, también, bueno, tiene que estar conectado, ¿no? Con nuestra Por materia. supuesto, yo les dejo, por ejemplo, tienen la plataforma, va a la par de la clase, entonces si hay algún alumno que faltó, ese alumno tiene en la plataforma la explicación que se da en la clase, también la tiene dentro de la plataforma, entonces no estuvo presente en el aula, pero tiene acceso al material, cosa que antes cuando no estaban presentes no tenían esa explicación después. Claro, perfecto, perfecto. Sí, con respecto, bueno, ya están las manos, ¿no? ¿Hay alguna más? ¿Hay alguien más que quiera? Porque cuando levantan la mano yo esto lo puedo ver, pero